Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. El número 52 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, de la Biblia también. Muy bien. La palabra es confianza, Libra. Puede ser que tú en estos momentos, mi querido Libra, tienes muchas dudas, inseguridades, o de repente te cuesta tomar lo que es una decisión también. O quizás piensas que no te vas a poder desempeñar bien en una situación, o que tú no eres la persona indicada o indicado para él o para ella, o que ellos no son para ustedes, Libra. Mira, si te pongo como ejemplo, Libra, muchas veces cuando yo hago lo que es el Super Chat, todos los jueves a las 10:30 de la noche, hora de España, muchas veces me preguntan y dicen, Richard, ejemplo, ¿vale? Soy del signo Libra, pero estoy saliendo con un Escorpio. Quiero saber si esta relación tiene futuro. Esa es la pregunta del millón, ¿vale? Puede ser cualquier otro signo. Entonces, cuando tú preguntas esto, prácticamente estás enviando un mensaje al universo de que esta persona te da mucha inseguridad y de que tú no eres feliz con esa persona. ¿Por qué? Porque lamentablemente el universo no entiende de ironías, el universo no distingue entre negativo y positivo. El universo lo toma como que tú no eres feliz con esa persona y que a ti te gusta posiblemente ser infeliz. Entonces te pasan cosas negativas o de repente simplemente la relación con esta persona termina de una forma negativa. Mi querido Libra. Por eso es muy importante, Libra, es muy importante tener las cosas claras, es importante también tener cuidado con lo que nosotros deseamos, con lo que nosotros pensamos. Por eso que el universo nos da un margen para poder corregir inclusive esos pensamientos negativos. Vamos a suponer que tú en este momento me dices, Richard, he peleado con la Lupe. Sinceramente, espero que le dé a piojos, cariño. Y luego la Lupe lo ves que se está quejando, se está rascando, y luego pues te va a remorder lo que es la conciencia, Libra. Es importante que tú tengas fe en ti, es importante que tú creas en ti, es importante que tú tengas seguridad, Libra. Porque si no, todos esos puntitos que te he mencionado, al final se te devuelve, corazón. O de repente estás lidiando con una persona que te hace sentir menos. Retíralo de tu vida, cariño, aléjate. No vaya a ser que seas de repente un tóxico, una tóxica, un narcisista, un vampiro energético, Libra. Aléjate de las personas negativas y tienes que creer más en ti. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Libra, signos. Me sale Tauro, me sale Aries, otra vez Aries, Cáncer, uno más, Virgo, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Libra. Tienes que tener confianza en ti. Es como que en este momento tienes una duda. Richard, ¿qué hago? ¿Lo digo que sí? ¿Lo digo que no? Richard, ¿lo entrego mi inocencia, mi pureza, mi flor de loto? Cariño, tienes que tener las cosas claras. Si no tienes las cosas claras, pues simplemente corazón a otra cosa mariposa. La letra S, la letra H, la letra D, la letra L, la letra Q y la letra J, mi querido Libra. Muy bien. ¿Qué me quieren decir el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra.
Tenemos lo que es la carta de la reina de copas y al costado la carta del 6 de espadas. Vale. ¿Te ha pasado, mi querido Libra, que a lo mejor de repente muchos de ustedes te cuesta volver a empezar otra vez una relación? O de repente has terminado con una persona y en este momento dices, Richard, simplemente ya no quiero saber nada más del amor. O no entiendes por qué las relaciones de repente no te funcionan, que también puede ser lo que es el caso. Como tenemos lo que es la carta de la reina de copas, cariño, nos hablan de un personaje que hace todo con amor. Nos dicen de que tú, cariño, eres una persona que cuando entrega el corazón, lo entregas de verdad. Pero lamentablemente, mi querido Libra, parece como que algo de una relación pasada o una situación en tu vida, a muchos de ustedes le lleva a ponerse una barrera, Libra. Cuando tu corazón, cuando tú has nacido para amar, pero hay una barrera, Libra. No porque tú de repente seas una persona egocéntrica, no porque tú de repente seas una persona que no quieres el amor, que solamente quieres comer, no. Hay una barrera. Mira, si te das cuenta, aquí hay un personaje, una mujer muy preciosa, pero delante hay como un escudo transparente, aquí, fíjate, Libra. Y detrás tenemos lo que es la carta del 6 de espadas, que nos hablan de una carta de rescate, de avance, de crecimiento, como que tú hubieras salido de una situación que te causó mucho daño, o tú de repente has visto en tu entorno que de repente la relación, el amor no funciona, y esta imagen lo arrastras en tus futuras relaciones, Libra. Hay un fantasma del pasado, un recuerdo que tú arrastras. A lo mejor no eres ni consciente de esto. A lo mejor tú me dices, Richard, es cierto que he tenido muchas relaciones, las cosas no han funcionado, pero yo no estoy sufriendo por él, yo no estoy sufriendo por ella, no. Yo no digo que tú estés sufriendo, cariño. Pero hay algo que automáticamente cuando tú sientes que una persona, entre comillas, te ama, pero de repente hay un pequeño cambio, porque recuerda, cariño, que las relaciones, los primeros meses son fantásticos. A partir del tercer, del cuarto, del quinto, del sexto mes, la relación como que va bajando un poco la intensidad. Pero eso no quiere decir que esta persona no te quiera. Simplemente que tienen que hacer cambios. Pero tú, a la mínima que ves un cambio, te cierras. Es como que tu corazoncito está abierto y a la mínima que ves un cambio de una persona, ¡flup!, te cierras. No, ya no quiero saber de esta persona, no le escribo, no quiero contacto, no quiero trato, te cierras. Es como si una autodefensa, Libra. Una autodefensa, es como que tú no quieres prácticamente sufrir, es como que tú no quieres pasarlo mal. Tienes miedo a esto, Libra. Y quizás, vuelvo a repetir, tú no eres consciente de esto. Por eso que las relaciones no te funcionan. Por eso que a lo mejor de repente, cariño, a veces te cuesta expresar tu sentimiento. A veces te portas un poco frío, un poco fría. Pero todo eso simplemente es una coraza que tú tienes. Es una armadura que tú tienes. Porque muchas veces cuando tú estás en tu casa solo o sola, te entra lo que es la nostalgia o te preguntas, ¿por qué no puedo ser feliz, Libra? Vamos acá más cartas. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos al costado de la carta del 10 de bastos. Siento, mi querido Libra, que esto que yo te he dicho, alguna vez te lo han dicho. Alguna vez te han comentado, que inclusive te han dicho, Libra, que eres un poco raro o rara. Y tú te has quedado a cuadro, cariño. Porque parece como que te aburres rápido.
Pero no porque tú seas mala persona, simplemente que hay una coraza, Libra. Hay algo que te tienen que sacar de ahí. Y de repente tú conoces a una persona muy especial, pero con tu forma de ser, pues simplemente lo terminas alejando. Esto que te estoy diciendo, por eso que la carta dice confianza, tienes que creer en ti y en los demás. Esto también puede ser que me digas tú, Richard, parece que esto es una lectura espejo, porque yo estoy saliendo con una persona que las primeras semanas, los primeros meses, todo era fantástico. Yo estaba deshojando las margaritas. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, me ama Pepe Lucho, me ama la Lupe, me ama. Pero no sé qué ha pasado, Richard, que en el transcurso de los meses he visto un cambio. Ya no es cariñoso, ya no es cariñosa, ya no me dice mi pequeña verruga, cariño, porque así me decía Richard, con cariño, mi pequeña verruga, me decía esto, cariño. Entonces ya no me dice eso, Richard. Siento como que parece que hubiera alguien en su vida, parece que hubiera, yo que sé, otra persona. No te comas tanto la cabeza, Libra. Tú a veces piensas mucho, 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 corazón. Entonces, cuando te dice confianza, mi querido Libra, ¿por qué todo tiene que quedarse en ti? ¿Por qué no hablas? Si es tu pareja, si es una persona especial. Oye, Kevin, ¿pasa algo? ¿Hay algo que tengas que decirme? ¿Hay algo que yo debería preocuparme? Ya está, nada más. ¿Por qué? Porque te noto diferente y yo quiero que la relación funcione. Yo quiero que las cosas vayan bien. Así con cariño, pero si tú, cariño, vas de repente gritando, ¿qué te crees tú? ¿Me ignoras? ¿No me contestas los mensajes? Seguro que estás con alguien. Esta persona, cariño, se va a tirar para atrás. ¿Por qué? Porque va a decir, estoy con una tóxica, estoy con un tóxico. Es malo, es mala, cariño. Por eso tienes que tener confianza en ti. A veces, cariño, las inseguridades nos dan lo que es una mala jugada. Puede ser tu caso. Vamos a ver, corazón, ¿qué más me quieren decir? ¿Qué me quieren decir tus ángeles, Libra? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Libra. Dice, 4 de fuego, contento, paz y abundancia. Una vida familiar feliz. Uno de tus proyectos acaba siendo lo que es un éxito, mi querido Libra. Entonces, corazón, la palabra confianza, esta carta, la palabra confianza, Libra. Vamos a suponer, mi querido Libra, ya que los ángeles te están diciendo que tú vas a triunfar, lo que es en la parte económica, en tu proyecto, en tus estudios también. Vamos a suponer que tú en este momento tienes dudas, inseguridades. Richard, he apostado por un proyecto, todos mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó ahorrar. Libra. Entonces, cariño, tú tienes que ir con fe. Tú tienes que ir con fe, Libra. Porque si tú ya ahora estás diciendo que de repente ese proyecto, ese sueño no va a funcionar, al final, mi querido Libra, pues simplemente el universo te va a dar lo que tú estás pensando, Libra. Vuelvo a recargar. Lamentablemente el universo, cariño, no entiende de ironías. Si tú constantemente estás pensando que no va a funcionar, al final no funciona aunque la suerte te esté acompañando. Y esto llévalo también lo que es en el amor, llévalo en el trabajo, en el proyecto. Libra, corazón. Mi querido Libra, yo quiero que tú practiques esto que te voy a decir. Cuando termines de ver la lectura y de comentar y de compartir, vas a algún lugar donde hay espejo en tu casa. Mírate. Ay, Richard, pero no me quiero ver porque sin maquillaje, Richard, de verdad. No, mírate tal como tú eres. Y te vas a dar cuenta, mi querido Libra, que tú tienes 2 ojos, una nariz, una boquita, 2 orejas, cabellos, algunos no, quizás son calvos, cariño, pero aún así tú sigues siendo atractivo y atractiva y estás hecho a imagen y semejanza de Dios.
Esa es la palabra. Entonces, mi querido Libra, ¿por qué te digo que hagas esto? Porque cuando tú te mires en el espejo tienes que decir, qué atractivo que soy, qué guapa que soy un bombón, soy ese chocolatito que queda al final de la Navidad, que se vuelve irresistible para todos, mi querido Libra, corazón. Soy especial, soy importante, soy poderoso, soy inteligente, yo voy a llegar lejos. Siempre tienes que estar repitiendo esto constantemente, si a lo mejor tú en estos momentos estás un poco deprimido o deprimida, Libra. Porque el oráculo está diciendo, tú eres perfección pura, pero te falta confianza. Hay algo, corazón, que te hace de repente sentirte menos. Hay algo que a lo mejor tú piensas que no vas a poder desempeñarte bien. Tienes que practicar esto, Libra. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Tú eres perfección pura. El mundo entero tiene que inclinarse hacia ti, mi querido Libra. Tú eres especial. Eso te están diciendo constantemente. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, Libra. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 6 de oros y tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Siento, mi querido Libra, que algunos de ustedes, a lo mejor de repente tu inseguridad puede estar relacionado, cariño, con la parte económica. A lo mejor por algún motivo, en este momento no tienes trabajo, puede ser el caso, y me dice, Richard, no tengo para invitar a la persona que me gusta a un restaurante, o simplemente pienso que mejor no estoy con pareja porque económicamente no estoy bien, etcétera, etcétera. O de repente me dice, Richard, en este momento pues estoy incapacitada lo que es en casa y me da un poco de vergüenza que me den un plato de comida sin aportar nada. Te entiendo. Cuando una persona es muy independiente, cariño, nos cuesta que los demás nos den algo gratis. Yo te entiendo, Libra. Pero mi querido Libra, si tú estás en esta situación, no es porque tú quieras, simplemente porque las circunstancias pues no apremian. A lo mejor te has enfermado, a lo mejor de repente, cariño, has hecho un gasto, a lo mejor me dice Richard, pues yo qué sé, he tenido lo que es una pérdida, un robo, ¿por qué no, Libra? ¿Por qué no? Entonces, no te sientas mal por esto. Cuando tú te recuperes, cariño, estoy seguro que vas a compensar a ellos, que en este momento, pues, te están dando lo que es la mano. Puede ser ese caso. O si tú estás en pareja, cariño, y me dice Richard, el dinero no me alcanza, yo gano menos, él o ella gana más, y esto pues me frustra, porque eres una persona pues inteligente, eres una persona que me dice Richard que yo debería aportar más. Si esta persona te ama, mi querido Libra, te va a entender. Te va a entender sinceramente. Pero trata de mantenerte calmado, porque a lo mejor esta situación te lleva a que tú estés de mal humor, a que discutas con él o con ella. O de repente, cariño, también puede ser que la persona de tu interés en estos momentos está pasando por un momento muy difícil, se ha quedado sin trabajo, ha perdido dinero, ha tenido un gasto. Y quizás por eso necesita tiempo. Ya, Richard, pero Richard, yo soy como la J-Lo, Richard. Yo soy como la J-Lo. Yo necesito que me cumplan todos los días. Mínimo 6 veces a la semana. Mínimo. Pero de repente este chico o esta chica, cariño, pues la preocupación, el estrés, le lleva a que se aleje un poco de ustedes. Entonces, tú tienes que hacer un balance también, Libra. Entonces, tú tienes que entender a tu pareja como también tu pareja te tiene que entender a ti. Si tú me dices, Richard, no, al contrario, mi pareja me saca en cara que soy una persona que ahora no aporta nada, mira cómo estoy, pues entonces, cariño, te das cuenta que esa persona tú no puedes contar con él o con ella en tus momentos más difíciles. No puedes contar con esta persona, cariño. Cuando te recuperes, pues entonces tienes que tomar una decisión. Porque no puede ser que cuando todo marche bien, todo son sonrisas, todo es felicidad, y cuando tú estás en apuros, pues eres una carga. No. Entonces, mi querido Libra, llegado el momento, tú tienes que tomar una decisión. Vos acá más cartas, cariño. Vamos a ver.
La carta del carro, que es una carta de rescate, al costado, cariño, de la carta de la torre. Mira, yo quiero que tú mires esta carta. Es una carta de torre que representa, pero quiero que mires esta carta. Mira, aquí, en primer lugar, hay un personaje que está en un tanque. Este personaje, si te das cuenta, cariño, está así. Está cansado de librar tantas batallas en su vida. Y aquí, corazón, hay como una torre y hay un personaje que está solo, corazón. Pero está rodeado de torres, cariño. Hay muchas torres altas, mi querido Libra. Pero aquí, la carta del carro, que está representado con un tanque, cariño, es cierto que tú en estos momentos estás agotado y agotada con esta lucha constante por el problema que tú tienes. Pero hay un tanque. Aunque se presenten obstáculos, porque parece como que tú quieres ayudar a una persona también, pero lamentablemente esta persona está rodeado de obstáculos, mi querido Libra, tú vas a poder romper esos obstáculos. Cuando yo te digo que tú quieres ayudar a una persona, esto puede ser tu pareja, tu familia, tus padres, un amigo, también, ¿por qué no?, una persona especial. Sé que estás cansado. Sé que me dice Richard, ya no puedo más. No puedo ni con mi vida misma, Richard. Yo te entiendo, Libra. Pero esta carta me da a entender que solo tú en estos momentos puedes ayudarte tú y también tú puedes ayudar a una persona que en estos momentos te necesita, mi querido Libra. Entonces, corazón, cariño, esfuérzate un poquito más, solo un poquito más, porque muy pronto va a llegar tu rescate y muy pronto también tú vas a rescatar a ellos. Un poquito más, Libra, aguanta un poquito más, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me dice el tarot urbano. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano, mi querido Libra. El tarot urbano, corazón, vamos a ver qué me dice. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Y al costado, la carta del 3 de bastos. Vale, Libra. Estas dos cartas son muy interesantes. Yo lo que veo, mi querido Libra, que alguno de ustedes parece como que estás decepcionado, ¿vale? Quizás de la actitud, cómo se ha portado esta persona, de cómo lleva su vida. Estás decepcionado de una persona. Es como que me dice Richard, estoy malgastando mi tiempo con ellos. No vale la pena que yo me sacrifique por ellos. Porque la carta del 5 de espadas es una carta de decepción y también es una carta de traición. Pero esta carta, por eso que te digo que es muy interesante. Aquí, cariño, nos da lo que es la escena de un bombero. Y ese bombero está subiendo lo que es una escalera muy alta y hay un incendio, cariño. Vale. Vamos, te voy a dar un ejemplo. Libra, siento un Virgo muy fuerte, a lo mejor te lo he dicho sin querer. Imagínate que tú eres el bombero, Libra, y justo se está incendiando la casa de la pareja de tu ex, cariño, de la pareja de tu ex, ¿vale? Y esa pareja de tu ex, corazón, te hizo la vida imposible, te denunció, te trató mal, etcétera, etcétera. Y tú eres bombero o bombera, corazón. ¿Qué harías tú, Libra? ¿Qué harías tú? Te digo yo. No, Richard, yo me voy. Dejo que dejo que la casa se queme. Quiero ir a la cama a dormir yo. Dejo que la casa se queme. Porque esa persona me ha hecho daño. Pues entonces, cariño, tú no estás actuando de una forma profesional. Tú no estás cumpliendo tu deber, mi querido Libra. Porque si nosotros, cariño, simplemente, si una persona que nos enfadamos, imagínate que tú eres un médico, una doctora, mi querido Libra. Imagínate tú. Que hay una persona que te denunció, hay una persona que te arruinó. Y va de emergencia, cariño. Y solo tú puedes hacer algo para que se estabilice, para que se salve. ¿También vas a decir no puedo hacerlo? No, cariño. No. Tú tienes que cumplir con tu deber. Tú tienes que cumplir con tu humanidad.
Vida es vida, Libra. Yo sé que tú estás en toda tu razón. Tú en este momento, Richard, pero me ha hecho esto, Richard. Yo te entiendo, Libra. Pero la única persona que puede juzgar es Papá Dios. Tú no. Es Papá Dios. Papá Dios se encargará, el karma se encargará. Porque aquí yo siento, Libra, que hay una persona que necesita de ustedes. Necesita de tu ayuda, Libra. Pero en este momento tú estás siendo radical. Si esta persona por algún motivo te pide un favor, te pide ayuda o está en tus manos rescatar a esta persona, yo te recomendaría solamente que lo hagas. Porque hay un Dios que todo lo ve, Libra. Y si ellos no te recompensan, Papá Dios te va a recompensar. Pero yo entiendo tu enfado. Yo entiendo tu enfado, cariño. Que tú me digas, Richard, yo trabajo de sol a sol, yo siempre saco el problema, no puedo respirar, ¿qué pasa que nadie piensa en mí? Yo te entiendo tu enfado. Pero en este momento siento que hay una persona muy especial para ustedes que lo está pasando peor. Yo siento esto. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir. Las características, cariño. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 3 de espadas. Para algunos de ustedes, mi querido Libra, puede ser que te has llevado lo que es una decepción o estás pasando por una traición. Por una persona que puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. Puede ser que tenga tatuajes también. A lo mejor aparenta una edad que no es. Richard, es colágeno, pero parece que tuviera 50. Puede ser el caso. O todo lo contrario. Richard, ya es un sugar, pero parece colágeno. La carta del 8 de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Libra, vas a recibir lo que es posiblemente una comunicación o un reclamo, también puede ser, porque la carta del 8 de bastos es como que tú te encuentras entre la espada y la pared. De la persona que te traicionó o la persona que simplemente pues te ha decepcionado, Libra. Elemento fuego puede ser Leo, Sagitario, Aries. La carta de Rey de Espadas, sí, veo un reclamo, también de una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Es como que esta persona, cariño, está lo que es a la defensiva, pero por algún motivo se pone en contacto contigo o simplemente tú me dices, Richard, esta persona me tenía bloqueado, me tenía bloqueada. Y no entiendo por qué ahora me ha desbloqueado. ¿Por qué, cariño? Porque quiere llamar lo que es tu atención y porque quiere de repente ponerse en contacto contigo. Pero es cierto que es una persona que está lo que es a la defensiva. Una persona que es mayor de 40 años, delgado o delgada. Puede ser que tenga canas, cariño. Está en un lugar donde actualmente hace mucho frío. Como que el clima no es favorable en estos momentos en ese sitio. Hace mucho frío. Pero sin embargo, últimamente estás soñando con él o con ella. Hay una conexión muy fuerte. La carta de la fuerza, cariño. Para muchos de ustedes, posiblemente esta persona fue muy especial en vuestras vidas. Un amigo, una amiga. Puede ser que esta persona tiene lo que es un problema de visión. También puede ser el caso. Tiene tatuaje lo que es en el brazo, cariño. A lo mejor utiliza lentes. Una persona muy espiritual. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Algunos de ellos de repente tienen hijos, cariño. O vosotros han tenido lo que es hijos en común, mi querido Libra. Corazón. Cariño. ¿Sabes qué pienso de tu lectura, Libra? Que tú vas a coincidir con una persona o tú posiblemente vas a ser testigo que el karma llega a la vida de ellos. Y posiblemente, mi querido Libra, quizás tu entorno o de repente esa vocecita interna que todos tenemos, la voz de la conciencia, te va a llevar a reflexionar y de repente a querer echarle una mano. Pero sin embargo va a haber una lucha en ti. No se lo merece, por otra parte me da pena. ¿Qué pasaría si lo ayudo?
Si me rechaza, no me rechaza, ¿qué puedo hacer? Estás así, en equilibrio. No sabes si a lo mejor te haces la vista gorda o actúas por humanidad. Bendiciones, mi querido Libra. Te quiero, corazón. Tú eres una buena persona. Haz lo que dicte tu corazón. A veces la cabecita sé que es racional, pero a veces la cabecita, cariño, se porta de una forma muy fría. Pero tu corazoncito te va a decir la verdad. Bendiciones, corazón. Sé feliz.